Paz a vosotros y bienvenidos a los estudios doctrinales de la Iglesia de Dios del séptimo día de la área de la Bahía en Hayward, California. Hoy nuestro estudio es la gracia y los 10 mandamientos. ¿Cómo se relaciona siendo salvos por gracia y guardando los 10 mandamientos? Algunos nos dicen que porque guardamos los 10 mandamientos queremos ganarnos la salvación. Eso no es cierto. Otros nos dicen que porque guardamos los mandamientos somos malditos porque estamos bajo la ley. Tampoco es cierto. Solo para ser claro, nosotros creemos y enseñamos que somos salvos por gracia, que es un don de Dios, es un regalo de Dios, que por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, por medio de que Él derramó su sangre para borrar nuestros pecados, ese es el método que Dios usó para salvarnos. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. Ahora leemos en Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo. La gracia es un regalo, la salvación es un regalo de Dios. Ahora también vemos en Romanos capítulo 3, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces es muy claro, somos salvos por gracia, no por los 10 mandamientos. Pero ahora, recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Y luego da la respuesta. En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, siendo salvos por gracia, no significa que podemos seguir viviendo en el pecado. No, dice el apóstol Pablo que hemos muerto al pecado. O sea, nuestra vida ha cambiado. Nuestra vida ahora es diferente. Y eso ahora podemos ver que guardando los 10 mandamientos nos enseña a no pecar. Dice el apóstol Juan que transgresión de la ley es pecado. Entonces los mandamientos nos enseñan que es pecado. Y cuando guardamos los mandamientos, evitamos el pecado. Ahora, ¿qué es gracia? Yo creo que es muy claro que nosotros no podemos ganarnos la salvación. No somos suficientes buenos para que Dios diga, tú mereces la salvación. No somos capaces de obedecer al punto que Dios nos diga, has ganado la salvación. Pero vemos en San Juan 3:16 que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en su infinito amor, con su infinito amor, dio a su Hijo, entregó a su Hijo, envió a su Hijo a esta tierra para que Él se hiciera humano, viviera entre nosotros, sufriera y luego sea crucificado en una cruz para que nuestros pecados sean perdonados. Eso es gracia, el amor que Dios ha demostrado para nosotros. Dios enviando a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Dios dándonos nuestra vida eterna por medio de su Hijo Jesús. Ahora, en San Juan capítulo 12, verso 44 al 50, mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el que oyere mis palabras y no las creyere,
Yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Ahora aquí podemos ver esa relación entre la gracia y los 10 mandamientos. La gracia, la luz, Jesús, nos ha sacado de las tinieblas, nos ha sacado del pecado. Ahora los 10 mandamientos nos enseñan a no regresar a las tinieblas. Nos ayudan a no volver de donde venimos, de donde nos ha sacado Jesús. Hemos recibido esa salvación por medio de Jesús y nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Cómo es posible que nosotros queramos regresar a las tinieblas? Entonces, en guardando los mandamientos, nosotros obedecemos a Dios. Nosotros no pecamos. Nosotros evitamos regresar a las tinieblas. Ahora, en Mateo capítulo 22, verso 36 al 40, Jesús nos dice estas palabras. Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Ese es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a Dios, amarás al prójimo. Ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Significa esto que los 10 mandamientos quedan afuera o no se tienen que guardar y solo tenemos que amar a Dios y amar al prójimo? Bueno, en parte sí y en parte no. En el sentido de que amar a Dios y amar al prójimo se establece o nos ayuda a entender que los mandamientos se tratan de amor. Aquí enfrente de mí tengo los 10 mandamientos, un regalo de un hermano que fue a Israel. Voy a pedirle a mi hermano Phil que se concentre aquí porque vamos a ver lo que dice en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Ahora, número 1. No tendrás dioses delante de mí, otros dioses delante de mí. Esto significa que si amamos a Dios, no vamos a tener otros dioses aparte de Él. Solo a Él vamos a servir. Solo a Él vamos a adorar. Él es nuestro único Dios. Ahora, número 2. No te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si amamos a Dios, no vamos a adorar imágenes. No vamos a hacer algo, una estatua o un ídolo de oro, de plata, para adorarle. Si amamos a Dios, no vamos a hacer eso. Sería un insulto para nuestro Dios. Número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, si amamos a Dios, una vez más, no vamos a tomar su nombre en vano. Número 4. Acordate has del día de reposo para santificarlo. Quizás algunos quisieran brincar este mandamiento porque piensan o creen que el sábado no es importante, que eso ya no se aplica en estos días. Pero es también uno de los 10 mandamientos. Y la próxima semana vamos a tener el estudio sobre el sábado. Pero aquí está
el cuarto mandamiento. Y si amamos a Dios, vamos a reposar, vamos a guardar el día sábado que Dios santificó en el principio. Estos 4 mandamientos se demuestran, o nosotros demostramos que amamos a Dios cuando los guardamos. Y los siguientes 6 vamos a ver que se dirigen al amor a nuestro prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nosotros debemos de amar, honrar, respetar a nuestros padres. Sí, sé que son nuestros padres, pero aún aquí también se demuestra el amor al prójimo, que es lo que Jesús dijo, amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, enseguida vemos, no matarás. Si amamos a nuestro prójimo, ¿cómo es posible que podemos matarlo o podemos matar a alguien? Enseguida vemos, no cometerás adulterio. Si amamos al prójimo, ¿cómo es posible que vamos a tomar su esposa o su esposo? Si vamos a demostrar que amamos a nuestro prójimo, no vamos a quebrantar este mandamiento. Enseguida vemos, no hurtarás o no robarás. Seguimos igual, en lo mismo. Si amamos al prójimo, ¿cómo es que vamos a quitarle, robarle algo que no es nuestro? Algo que nosotros no trabajamos para ganarlo. No nos pertenece. Y vamos a tener que respetar y amar al prójimo y no robarle. Seguimos adelante y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y hermanos, es lo mismo. No debemos de hablar falsas cosas contra nuestro prójimo. Y esa es una demostración de amor. Y por último dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En todos estos 6 mandamientos vemos cómo nosotros podemos demostrar el amor a nuestro prójimo. Los primeros 4 vemos cómo podemos demostrar el amor, nuestro amor hacia Dios. Jesús dice que el primero y más grande mandamiento es amar a Dios. Y el segundo es semejante a ese, amar al prójimo. Entonces, los 10 mandamientos, cuando los guardamos, estamos demostrando amor a Dios y amor al prójimo. Ahora, los siguientes 2 versos que vamos a leer son muy importantes. Porque uno nos dice Jesús y otro nos dice el apóstol Juan que sí debemos guardar los mandamientos. Ahora yo sé que hay más de 10 mandamientos. Ahorita vamos a enfocarnos en estos 10, pero también hay que guardar todo lo que Jesús nos ha enseñado. Hay que obedecer a Jesús en todo lo que nos ha enseñado. Antes de irse al cielo, Jesús dijo que vayamos por todo el mundo predicando el evangelio, las buenas nuevas. Esa es nuestra responsabilidad y sí es cierto, tenemos que hacerlo. Pero en estos momentos estamos estudiando sobre la gracia y los 10 mandamientos y cómo se relaciona el uno con el otro. Ahora, abramos nuestras Biblias en San Juan capítulo 15 y el verso 10. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Jesús fue muy obediente a su Padre. Nunca desobedeció a su Padre. Y ahora nos dice a nosotros, si guardamos sus mandamientos, estamos, pues seguiremos en su amor. Acuérdense, Jesús nos sacó de las tinieblas y ahora nos pide que si le amamos, guardemos sus mandamientos. El apóstol Juan también nos dice, Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él.
No soy yo que dice estas palabras. Esta es palabra de Dios. El apóstol Juan, inspirado por Dios, escribe que si nosotros decimos que conocemos a Dios y no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Si decimos que hemos conocido a Dios, que tenemos una relación con Dios, que hemos sido salvos por gracia, entonces guardamos sus mandamientos. En demostración de amor, en una demostración de obediencia por lo que Dios nos ha regalado. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él Dios nos ha dado esta salvación. Enseguida vamos a presentar un himno antiguo escrito por John Newton y se titula Sublime Gracia. Escuchemos las palabras, pero recordemos que la gracia y los mandamientos van juntos. Somos salvos por gracia y por causa de que somos salvos por gracia vamos a demostrar obediencia a Dios. Vamos a demostrar el amor hacia Dios con los primeros 4 mandamientos, demostración al amor al prójimo por los 6 siguientes mandamientos, 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Que Dios les bendiga y gracias por su atención. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Than when we first begun.